Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. 48 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana. Fieles a nuestra cita, aquí estamos, eso sí, un poquito más tarde de lo habitual, pero es debido, como han podido comprobar, a la duración del informativo matinal Primera Plana. Por lo tanto, bueno, pues vamos a intentar recuperar este tiempo que no ha sido perdido, sino invertido en estar más informados, mejor informados de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Es la edición correspondiente al 10 de junio 2019. Aquí están los desayunos de Solo Radio. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días si nos escuchan en directo. Buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos para que tengan esa posibilidad en el doble horario de escuchar el programa. Si no, pues ya saben que queda colgado también en nuestra web, en ellinsoloradio.com, y así ya en cualquier momento, da igual, cuando sea, pues tienen oportunidad de escucharlo y reescucharlo las veces que quieran. Comenzamos semana y lo hacemos no con el deporte como habitualmente ocurre. Ya están finalizando las temporadas para los diferentes equipos y ya pues lo que tendremos de vez en cuando será algún programa resumen, pero hoy la actualidad llamaba a las puertas de los desayunos de Solo Radio y hoy tenemos un protagonista que nos ha dejado en las últimas horas. Hoy protagonista de los desayunos de Solo Radio. Bueno, mejor que lo presente él. José Ángel Ruiz, saludos. Muy buenos días. Buenos días. Prefiero que lo digas tú, quién es el protagonista, aunque hablaba yo de actualidad que nos ha dejado recientemente. Debe ser entonces una persona importante, con méritos para estar en los desayunos, pues más o menos los oyentes se habrán imaginado, pero prefiero que presentes tú el programa. Venga. Pero es que esto es una paradoja. Venga. Esto es una paradoja, porque estamos aquí en un medio, que es la radio, pero allá por el año 1956, 1957, pues emergía un nuevo medio de comunicación, que en otros lugares del mundo pues ya estaba implantado y que iba cogiendo muchos adeptos después de la Segunda Guerra Mundial. Es el mundo de la televisión. Y este personaje que ya no se encuentra con nosotros, pues emigró de su Argentina para venir a España y hacer cambiar ese mundo de la televisión, que era un mundo de la televisión en el que existían los censores y una propaganda que era muy afín al gobierno o al régimen que había anteriormente. Pues vamos a hablar del desaparecido Chicho Ibáñez Serrador. Venga, pues hoy es protagonista en el programa Chicho Ibáñez Serrador. Nos ha dejado, pero también, como ocurre con los grandes artistas, nos deja con un montón de programas para recordar. Un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. 1, 2, 3 y rogamos presten atención, ya que pronto se levantará el Qué bien cantaba Chicho Ibáñez Serrador, ¿eh? Sí, porque esto hay personas que no lo sabrán, pero la voz de la calabaza, de Ruperta, la hacía precisamente Chicho.
Bueno, es que de los personajes, mejor dicho, de las mascotas del 1, 2, 3, hay casi una por temporada, y fueron 10 temporadas, ya que Chicho Ibáñez Serrador viene de familia de artistas. Su padre, actor, y ella también actor, que está enterrada en Granada, que es donde pues recibió Chicho Ibáñez Serrador, y es donde está ahora mismo enterrado. Y en la lápida pone, según una información, pone el nombre de la madre y su hijo. O sea, no pone ni el nombre de Chicho Ibáñez Serrador. Sí. Bueno, la verdad que hablar de Chicho es hablar del 1, 2, 3, pero es hablar de otros muchos programas, que esto vendrá un poquito más adelante, porque recordarán programas, no sé si nombrarlos, pero porque hablaremos de ellos, pero El Semáforo, recuerdan, por ejemplo, recuerdan Waku Waku, recuerdan Hablemos de Sexo, bueno, pues estos y otros programas estarán también presentes en el programa nuestro, en los desayunos de Solo Radio, en el programa de hoy. Hablar de Chicho Ibáñez Serrador también es hablar de la historia de televisión española y de la parte que se ha denominado década dorada de la televisión en España, que es la época que comprende entre el año 1965 y casi inicio de los 80. Ajá. Muy bien. Sí, la verdad es que además de esos programas con identidad propia, pues él fue trabajador, él fue funcionario de Televisión Española, con lo cual pues dirigía otro tipo de programas, programas especiales en momentos determinados, y ahí estaba, como se suele decir, en nómina. Bueno, pues empezó primero en Radio Nacional de España, además realizando novelas radiofónicas bajo el seudónimo de Luis Peñafiel, que es como se denominaba él, un seudónimo para intentar evitar, en algunos casos, la censura, que en los medios de comunicación de aquella época era muy férreo. Ajá, muy bien. Se creó además, luego inmediatamente después pasó de realizador para realizar pues lo que se denomina, a ver cómo lo digo, pasar ese mundo del cine y del teatro en el que estaba él, pasarlo directamente al mundo de la televisión. Y ahí varió mucho con un programa que se denominaba Historias para no dormir, Historias para no dormir. Que no sé si decía, hay mucha gente que dice que el terror de los 70, que no da miedo, pero hay que recordar que El Exorcista es de los 70 y esta serie de Historias para no dormir también es de los 70. Un gran genio que intentaba coger, o más o menos coger esas ideas que tenía Gisto. Gaston Leroux, Henry James, Edgar Allan Poe, Stevenson. Todos ellos escribieron relatos inmortales, historias donde se mezcla el horror, la locura, el pánico. Historias que muchas veces robaron el sueño de aquellos que las leyeron. Sí, ellos las han escrito. Vaya por Dios, no, si así no hay manera de asustar a nadie. Así no hay manera, perdón. Pues sí, estos señores tan importantes escribieron algunas de las historias que vamos a presentarles. Lo malo es que somos nosotros los encargados de adaptarlas y presentarlas en la pequeña pantalla. Y claro, pues ustedes ya conocen nuestros medios. Pues bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y de terror, algunos clásicos, otros modernos. Y también incluiremos de vez en cuando alguno de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior. Muchos viernes, como el de hoy, el programa lo habremos hecho aquí, en Prado del Rey. En cambio, otros, lo que les ofreceremos será una selección de telefilms americanos, ingleses o alemanes que tocan estos temas de suspense y de terror. Esto lo hacemos para, por si acaso, alguna vez no nos basta con 7 días de tiempo para fabricar nuestros monstruitos y nuestros marcianitos. Y claro, para evitar tener que decirles a ustedes que por dificultades de grabación,
bueno, eso que ustedes por desgracia ya conocen, se suspende el programa. Para evitar eso, les ofreceremos estos Eso, teléfonos. lo que está explicando Chicho ahora mismo, damos una idea de cómo se trabajaba entonces en televisión española. No tenía la capacidad que pueda tener ahora y bueno, pues esto se veía incluso en la pequeña pantalla, los decorados y demás, pues era muy de andar por casa, ¿no? Y una cosa que se ha perdido, a excepción de un canal privado de TDT, que es cuando se presenta una película, te explica a los espectadores qué va a haber. Ahora mismo hay cualquier estreno de cualquier serie, de cualquier película o de cualquier... Y directamente te lo ponen como... Vamos a intentar sorprender, pero en aquella época era más... Vamos a explicarles lo que van a ver ustedes para que lo comprendan, porque a lo mejor en la edad en la que estamos, a lo mejor no comprenden lo que van a ver. Claro. Y Historias para dormir, pues fue ese tipo de series en las que costó un poquito entender, porque eran historias de terror, pero algunas veces el terror tenía humor, para que no se convirtiera, según Chicho Ibáñez Serrador, en algo muy surreal, etcétera. O sea, que tenía un pelín de ese tono de humor para que no fuera convencional a lo que estaba ofreciendo Televisión Española. Y además este tipo de series de historia para no dormir intentaba también coger las ideas de los países vecinos, que iba adelantados con respecto a la televisión española, iba años luz, y quería traer esos estilos de realización que se hacían en Francia, que se hacían en Reino Unido y Alemania, y traerlos aquí a España, porque estaba la tele aún sin hacer. Claro que sí. Personas como Chicho y otros que tampoco nombraremos por no quitar importancia o protagonismo a Chicho Ibáñez Serrador, pues hicieron que la televisión en España se pusiera en unos poquitos años, adelantara todo el retraso que llevaba, o casi todo el retraso que llevaba, precisamente pues quizás por el gobierno o el estilo de gobierno que teníamos en este país, que en ese aspecto pues limitaba mucho el tema de la comunicación y demás. Y en este caso, bueno, pues poquitos años nos pusimos, no a la cabeza, pero sí, aunque fuera a la cola, podríamos decir, pero ya adelantamos parte importante de ese tiempo perdido. Historias para no dormir fue también un hito para la televisión española, ya que recibió el primer premio de su historia internacional, que fue en esta serie, en uno de sus capítulos, que se llamaba El asfalto, que pues recibía exactamente la Ninfa de Oro al mejor guión del Festival de Televisión de Monte Carlo en el año 1967. Fíjate. Bueno, pues sirva como inicio un poco de la etapa, que seguramente habría hecho algo antes y bueno, pues con la relevancia de aquel momento, que seguro fue importante, pero para el gran público, Chicho Ibáñez Serrador rompía de alguna manera con estas historias para no dormir, donde en muchos de esos programas también invitado especial era don Narciso, su padre, en la presentación y demás. Lo recuerdo yo, un pequeñito recuerdo yo eso. Narciso, el padre, muy buen actor, pero del que cogió el carácter, y como decía él en algunas de las entrevistas, fue de su madre, porque dice que su madre era extremadamente seca y que gracias a ello pues aprendió algunas cosas que luego adaptaría a la versión del 1, 2, 3 o de las series, ya que era muy exigente, ¿eh? Ahí donde lo ven, que muchas veces lo podemos ver muy bonachón, como el rey emérito, pero no, tenía su carácter y así lo desarrollaba en algunos sitios, y lo veremos ahora después cuando pasemos al apartado más importante, que es el 1, 2, 3, pero pasamos de historias para no dormir a historias de la frivolidad, que es totalmente todo lo distinto y que se tuvo que emitir ni más ni menos que a altas horas de la noche y exactamente sin publicidad ninguna, para que no lo subiera ni la censura. Somos puritanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tinteros, llevamos sombrero, quitamos, tachamos lo feo, borramos la injusticia en el mundo entero. La infame naturaleza del hombre no tiene cura para
Pues si te tengo que ser franco, no recuerdo yo, la verdad que no recuerdo esta serie, ¿eh? Es que se emitió Historia de Fidelidad, está considerada como una de las mejores series de los 70 y que es la precursora de Los Tacañones del 1, 2, 3, porque se emitió exactamente fue una historia que se hizo con, si no me equivoco, con Jaime de Armiñán, junto con Narciso Ibáñez Serrador, y cuando se hizo, lo vio la censura y dijo que esto no se podía emitir, no se podía emitir porque se insinuaba sin enseñar. Ya. Y muchas veces Chicho Ibáñez Serrador pues jugó con esa, ¿cómo se llama? Con lo de simular o decir unas palabras que luego significan otras. Sí, todo con doble sentido. Con doble sentido. Pues el doble sentido, la censura parece ser que no la entendía. Ya. Lo que entendía era lo que se decía explícitamente. Hombre, los censores tenían la mente muy sucia, eso está claro, y entonces en todos lados veían algo perjudicial para las demás mentes que seguramente estaban bastante mejor que la de los censores. Pues bueno, pues narra además los sketches humorísticos, la historia del erotismo y los esfuerzos denostados para ocultar los encantos del cuerpo humano, desde Adán y Eva hasta el siglo X. Así que no vamos a seguir nada más, porque, bueno, más que una serie es una película, en la que habla de todo lo que pasa. La idea de filmar un programa especial de televisión pues surge cuando el director de entonces de Radio Televisión Española, Jesús Aparicio Bernal, pues bueno, la intención era mostrar al exterior la imagen de una España moderna y tolerante que mejorase pues la impresión que tenía del régimen franquista. Tenían en aquel momento en aquella forma de gobierno pues a los famosos tecnócratas, que había mucha división interna en aquella época con la antigua falange. Claro. Pues otro capítulo más, entre comillas, de la historia de Chicho Ibáñez Serrador en el mundo de la televisión. Incluso decirte que sí, que incluso se llegó a decir, el censor de Televisión Española amenazó con dimitir si el espacio se emitía. Entonces se tuvo que, para que pudiera obtener premios, para que se pudiera enviar a nivel internacional, se tenía que emitir en Televisión Española. Y se hizo de noche, con nocturnidad y alevosía, y también consiguió muchísimos premios. Y con un elenco de artistas para que hablar, entre Irene Gutiérrez Cava, Marcot Gallén, Rafael Aparicio, Pilar Muñoz, Lola Gaos, Luis Morís, Teresa Gimpera, o sea que son grandes artistas de aquella época. Historias de la frivolidad, es como fue llamado a aquella cosa que en aquel momento no se sabía muy bien lo que era, pero que al final pues cuajó bastante bien. Sí, cuajó bastante bien, pero hasta qué punto del humor al terror volvió otra vez al terror con una película que, ¿quién diría de matar a un niño? Pues él, quizás. Pues esta película, en la que realmente, pues en la historia de Chicho Ibáñez Serrador hizo solamente 2 películas para el cine, que este año, en febrero, pues le daba ese Goya honorífico por toda su trayectoria. Hizo 2 películas, la primera de ellas, La Residencia, en el año 1969, y ¿Quién puede matar a un niño?, en 1976. Empieza con unas imágenes en blanco y negro de la historia más o menos en grandes eventos militares o guerras militares, las consecuencias que tiene pues un niño. Se ve imágenes muy duras, para algunos críticos esas imágenes sobran, pero
Chicho Ibáñez Serrador quiere poner en contexto una parte de la película sobre esas imágenes. Tardan sobre 15-20 minutos, son de extrema dureza, y estamos hablando en el que en el año 1976 pues ya hay transición, podemos decir. Y a partir de ahí empieza la historia en la que, pues, podemos decir, dos adultos llegan a una isla en la que solamente hay niños. Yo no sé si decir spoiler o no. Lo dejamos ahí. No sé, tú di lo que tú quieras. No, lo vamos a dejar en spoiler porque hablándolo ayer con una persona sobre las películas, dijo, no me lo digas porque, primero, quién sabe si alguna vez la voy a ver, y segundo, está metido dentro del Código Civil. Que me digas que una película, al final de una película, es constitutivo de delito. Digo, bueno, vale, pues si lo dices tú, no lo he comprobado, pero si lo dice él, será verdad. Bueno, por cierto, la música que estamos escuchando, que pertenece a Quién puede matar a un niño, fue creada por Waldo de los Ríos. Argentino él, pero que, trabajó también codo con codo con muchísimas creaciones en nuestro país en aquellos tiempos. Y bueno, pues sobre todo también resaltar aquellas músicas navideñas que tantas y tantas veces hemos tenido presentes. Waldo de los Ríos. Bueno, pues antes de ir directamente a hablar del programa estrella de Chicho Ibáñez Serrador, decir que además de esas dos películas, de La Residencia y Quién puede matar a un niño, también hizo televisión en Argentina y en España. Hablamos de la parte televisiva en España, ya que realizó una serie en el 1962 que se llama Mañana puede ser verdad. También estuvo también en Estudio 3, en La historia de San Michel, que también es una serie. Hemos hablado de Historias para no dormir y de Historia de la fidelidad. También fue incluido en musicales como A su aire en el 1974, de la película El televisor en 1974, Luz roja, Jumanji Canana, que fue un concurso del 2003, La culpa, Memoria de elefante, que fue un programa que se realizó en Castilla-La Mancha Televisión, que fue su última gran producción en el mundo de la televisión. Y nos queda pues 3 partes importantes: 1, 2, 3, hablemos de sexo y el semáforo. Pues tú me explicarás el orden, como tú quieras. No, si quieres empezamos con el 1, 2, 3. Venga. 1, 2, 3. Aquí estamos con usted otra vez. Le ofrecemos un concurso. Muchas cosas antes, muchas cosas también después, pero sin duda lo que más éxito reportó a Chicho Ibáñez Serrador fue este programa, el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respondo otra vez. Respondo otra vez, porque hubo 1, 2, 3 al leer esta vez en la temporada número 10, que no funciona tanto, con Luis Roderas, que no sé por qué, pero no enganchó tanto, y ya en el año 2000 en adelante, mucha expectación hubo, pero adaptaciones que hubo del formato original de los años 90 no llegó a funcionar. No sabemos por qué. Yo creo que la televisión de ahora no encaja con la televisión de antes. Nunca. Bueno, segunda parte es que hubieron 10 temporadas, ya. Pero muchas estuvieron dentro de la primera temporada, podríamos decir, porque fue, pues descansaban el tiempo requerido, luego volvían, pero dentro más o menos de un mismo tiempo. Y esto fue ya mucho después, con lo cual, pues, era otra época. Y los ojos que veían televisión no eran los mismos. De todas formas, no quería jugar todo al 1, 2, 3. Venga. Me estaba diciendo desde hace un par de semanas, vamos a hacer un programa del 1, 2, 3. Venga. Por un... Espera, antes de empezar. Comentar que el 1, 2, 3 había 3 partes. La primera de ellas era la de las preguntas, que era la cultura, representada en la primera parte del programa por preguntas y respuestas. La segunda era de actividades físicas, presente en la segunda parte del programa, que se llamaba las eliminatorias. Y la suerte, intuición, habilidad social y un poco de psicología decisivas
en la tercera parte del programa que se llamaba La Subasta. Así que nosotros empezaremos con preguntas y respuestas. Eso es. Venga, pues era algo así como... José Ángel Ruiz, por 25 pesetas cada una... Exacto, porque fue el primer precio que se puso. Venga, Claro, tírate. por 25 pesetas cada una, díganos mascotas que ha tenido el 1, 2, 3. Venga, Eso 1, 2, más 3. pilla. 1, 2, 3, responda otra vez. Venga, Cicuta, Cicuta, la calabaza, la calabaza, Bull, Boom, Crash, Cratch, ¿cómo se llama la bota? Ay, ¿cómo se llama la bota? Ay, Botilde, 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 pues a ver, ya, ahora es el momento en el que... Eso. No hay tiempo para más. Son, no sé, ¿cuántas? 4 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 100 pesetas. 100 pesetas, madre mía. Bueno, pues, a partir de esta parte de la eliminatoria, hay que diferenciar muy bien. Una, desde la, no sé si exactamente las temporadas no las recuerdo, pero hay que recordar que iba una parte que solamente era parejas mixtas, no se aceptaba parejas de hombre-hombre, mujer-mujer, hasta la etapa de aproximadamente 1983-1984. Tienen que ser familiares o amigos, y hay que recordar que en esta fase las... Y residentes en un lugar. Sí, ¿no? que es donde viene. Claro. Las secretarias solamente decían eso, o sea, se acercaban y decían, hola, es Antonio y Juana, son de Madrid y son, a ver, lo voy a decir bien, que porque me estoy poniendo nervioso. Son primos hermanos y residentes en Madrid. En Madrid. O decían, solamente son amigos y residentes en Madrid. Y a partir de ahí venía todo el cachondeo. Dice, bueno, son solo amigos, pero han venido al 1, 2, 3. ¿Tendrán ustedes algo más? Y así lo decían. La segunda parte era, las primeras preguntas se cambiaba el orden y si hablaba uno después el otro, pero a partir de la tercera pregunta te decían, les decimos el nombre de un político y nos tienen que decir de qué país es. Esa era la tercera parte. Luego se volvió otra vez a cambiar. Por ejemplo, decían, nos tienen que decir nacionalidades de la nacionalidad de los deportistas que le vamos a comentar. Entonces decían, Messi, Argentina. Salía, decía, Piqué, español. Y entonces iban diciendo cada una de las cosas. Esa es la tercera parte. No sé si me he explicado, ¿no? Te has explicado muy bien, sí, a ver, si más o menos lo tenemos, claro, ya con tanto refrescarnos la memoria lo tenemos muy presentes. Claro que sí, eran esas preguntas y esa fórmula, 3 diferentes. Luego llegaba, pues, lo que nos decías de las pruebas físicas y todo esto, que es donde competían para pasar a la siguiente fase. El que ganaba pasaba a la siguiente fase. Y recordamos también que después de las 3 eliminatorias hay que decir que hubo una parte que hubieron 4 concursantes, que eran 3 y los campeones, que los campeones, que eran los que ganaban, volvían al programa siguiente. Luego pasó, para que fuera más ameno, porque no podía durar más de 90 minutos, pasaron a ser 2 parejas de concursantes y los campeones. Del programa anterior. Que podían estar todos. Yo no le encontraba, decir, madre mía, pero si los campeones no ganan más de 5.000 pesetas, vienen todas las semanas, si realmente lo que se gana es en la tercera fase, que es donde se gana los premios gordos. ¿Cómo puede ser que los campeones... Se aseguraban un poco que hubiese calidad en los participantes y, no sé, pues un poquito de experiencia que siempre viene bien. No sé, sería eso. De todas formas, eso, en la primera con las preguntas caía una de las parejas, en la siguiente caía otra de las parejas. No. A ver, ¿cómo? Vamos a ver, tiene lo que has comentado es cierto. Ya lo sé. Porque realmente en la primera de las preguntas, si lo hacías muy bien, ganabas. Porque era, por ejemplo, 25 pesetas. La primera parte, si aceptabas 4, era 200. La siguiente ronda era por 200 pesetas cada pregunta. Que sumamos que a lo mejor son 5 preguntas más, son 1.000 pesetas. Y en la tercera parte era por 1.000 pesetas. Se iba multiplicando por el valor que tenías en la fase anterior. ¿Qué pasaba? Que le llaman el patinazo. Porque si tú en la primera pregunta, 25 pesetas, automáticamente solamente contestabas la primera, ya te puedes decir, ya te dabas por expulsado.
Entonces, claro, la primera, como decía, la primera fase, si no acertabas bien, olvídate. Quedabas solamente en la siguiente fase, aunque seguían concursando los que no acertaban, realmente seguían quedando 2. Claro. Y luego luchaban por la tercera, que era muy emocionante, porque se movía. Es que estamos hablando de pesetas de 5.000 pesetas de las de antes, que son 30 euros ahora, que no te dan ni para salir un fin de semana. Sí. Pero antiguamente unas 5.000 pesetas eran 5.000 pesetas. Y te daba una alegría. Si te encontrabas un billete de 5.000 pesetas en el suelo, te alegraba todo el mes. Y si te encontrabas uno de 10.000, ya no te decía, vamos, ya te callabas y no decías nada por si tenías que repartirlo. No recuerdo ni cómo eran esos billetes. No sé si llama la cara del rey. Me pasa como con los de 500 euros, no sé ni cómo son. Decir que ha variado tanto esa fase, esa primera fase, que incluso en algunas temporadas el campeón tenía la oportunidad de decir: me ha tocado 10.000 pesetas. Pues automáticamente con esas 10.000 pesetas compro para entrar en la subasta. Ha ido cambiando tanto esa fase para intentar dar un poquito de agilidad y de movilidad al programa. Así que en cada fase podía pasar una cosa. Claro que sí. De todas formas, y quedándonos ya con la última fase, porque era donde había pues un elenco... Sí. Antes. En la fase empezaron a enviar cartas al 1, 2, 3, porque en la segunda fase, en la fase de actividades físicas, decían que humillaban a los concursantes. Entonces, Chicho Ibáñez Serrador quiso demostrar que en Japón había un programa que se llama Endurance, que hacían concursos en los que era totalmente, supuestamente humillantes, pero para ellos era totalmente un honor. O sea, que una cultura japonesa presenta un programa en el que la habilidad física era un programa de éxito, un programa estrella, y en el que esta canción también sonaba mucho a la hora de jugar en la segunda fase. No sé si te sonará. Pues la verdad que no. Ah, bueno, sí, claro. Esta iba más revolucionada la canción, y era en la que pasaban pruebas típicas de esta segunda fase. Era en un tonel dentro, y entonces tenían que ir a un lado y a otro cambiando fichas por ropa. Y entonces iban cambiando, llegaban y decían: deme usted una ficha por un zapato, deme usted una ficha por una camiseta, deme usted una ficha por una corbata, y hasta que al final quedaban en ropa interior. Pero a lo mejor se bebían sidra, o subían un tobogán con un vaso, y el que tuviera más líquido era el que lo llenaba, y eso a muchos telespectadores no le gustó. Claro. Bueno, pues aquí tengo un montón de cartas donde nos reprochan que a nuestros concursantes en las eliminatorias les sometemos a pruebas demasiado duras, demasiado fuertes, o a pruebas que les hacen rozar el ridículo, y reconozco que tienen razón. Reconozco que tal vez nos estemos pasando y no guardemos el debido respeto que ha de tenerse a todo aquel que se acerca a un programa de televisión. Mayra acaba de referirse, dado que el programa de hoy es la astronomía, a un programa estrella. Y este programa estrella es un concurso japonés que está barriendo en el Japón, que es el número 1, y también está cosechando grandes éxitos en fragmentos que se emiten de él en Inglaterra, en Alemania, en casi toda Europa. El programa se llama Endurance, cuya traducción vendría a ser más o menos resistir o resistiendo. La mecánica del concurso es muy fácil, porque no se trata de preguntas ni respuestas o de pruebas psicológicas, no. La mecánica se basa pura y exclusivamente en pruebas físicas, como las pruebas que hacemos nosotros aquí en nuestras eliminatorias, pero eso sí, son pruebas pensadas, realizadas por japoneses. Y todos conocemos la delicadeza, la exquisitez del espíritu que impera en Japón. Desde luego tengo que reconocer que todos nosotros tenemos mucho que aprender de este delicadísimo programa japonés. Pero veamos un fragmento, ¿les parece? Dentro cine, por favor.
Bueno, pues esto para que se hagan una idea, han visto Humor Amarillo, han visto todo esto, ¿no? Pues era más o menos igual, donde, bueno, pues pasaban por diferentes elementos y los tiraban al agua, al barro, no sé cuánto y tal, golpe de no sé qué, tal, pues eso. Sí, pero no era... Es que muchas veces en este tipo de programas, si tú lo haces serio, al final el programa se convierte en serio. Pero si lo haces como humor amarillo, pues le pones un poquito de sketch, un poquito de voz, y como se hizo en Telecinco Humor Amarillo, que fue, vamos, increíble, y fue seguido por muchísimos. Aún me acuerdo de la cabecera que salía humor verde, y salía un guardia civil, humor blanco, no sé qué, humor negro, y salía... pues un personaje tal. Y salía humor amarillo, entonces salía y empezaba esta serie que lo echaban por las tardes en Telecinco. Pero ahora no es problema de hablar de este, vamos a hablar del 1, 2, 3, porque después de la eliminatoria, según quién perdía o quién ganaba, según en cada año, cada temporada, siempre hay que recordarlo porque ha cambiado tanto de una temporada a otra, estaba el juego de consolación, que algunas veces era una especie de tablero de juego de la oca, en el que los dardos eran protagonistas y lanzabas un 6, pero se podía multiplicar por 2, por 3, o quedarte, o restar más 2. En un principio lo máximo que podías conseguir creo que eran 10.000 pesetas, pero con la incorporación de las marcas publicitarias en la década de los 90 se llegaba incluso a ganar 200.000 pesetas de la época, y 200.000 pesetas de la época eran muchísimo dinero. Allí en ese tiempo, en la subasta, tras las eliminatorias, en la subasta, pues como decía, elenco de profesionales del mundo del humor, del teatro. Si tuviéramos que dedicar pues parte del programa a nombrarlos todos, a tenerlos presentes, a escuchar un corte de ellos, bueno, pues necesitaríamos una semana por lo menos de programa, porque por ahí pasaron y se encumbraron muchísimos profesionales de los que años más tarde han estado viviendo pues eso, del teatro, del cine, de la televisión, gracias a Chicho. Bueno, vamos a recordar esta fase de humoristas y de personas y artistas invitados, porque todo el mundo quería aparecer por el 1, 2, 3. Hay que recordar lo de Marta Sánchez, que se hizo famosa en Olé Olé por esa aparición en 1, 2, 3, que no quería aparecer con escote, y le dijo Chicho, no, tú apareces con escote. Y en aquella época ya podía ser el artista más famoso español, que si pasabas por las manos de Chicho Ibáñez Serrados era lo que él decía o no salías directamente, la única televisión que había y tal. Bueno, las muletillas eran muy famosas, así que te voy a recordar muletillas de los años 70. A ver, Kiko Legrand en esa época siempre decía... bueno, Kiko era uno de los presentadores de los tantos que han habido en el 1, 2, 3. Decía, por tantos pesetos, o sea, decía, por 100 pesetos. Es que no era español. Claro. Kiko no era español y entonces pues, ¿no? Sí, y decía, por tantos pesetos. Que algunos... También, Don Cicuta, que lo interpretaba Valentín Tornos, decía, no, Kiko, no. También famoso, se hizo también lo de 25 pesetas, díganos. Como por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. Eso es famoso también. También Don Rácano decía, ¡tiempo! Famoso también. A ver, Victoria, ¿cuánto ha sido el dinero ganado? Sabéis que siempre, cuando terminaban, recordamos que en aquella época la edición no era modo película, que se iba grabando por distintos espacios, sino que era una edición no lineal. Los concursantes decían lo que se le ocurriera durante 45 segundos. Y en ese momento se paraba la grabación y comprobaban hasta en el punto que era correcto. Si lo decían todo correcto, seguía la grabación con lo de campana y se acabó o se terminó. Pero que no era como nos hemos dado cuenta del error y en ese momento cortamos. Sí. No, se decía todo durante 45 segundos. O sea que podían haber errado todo el tiempo, aunque se equivocaran, pero luego era en la postproducción donde se cortaba. Exacto, eso. Exacto. Se comentaba todo, se decía todo y luego ellos comprobaban,
pero a lo mejor se tomaban entre pregunta y pregunta, Sí, entre pareja y pareja, había a una lo mejor... repetición, por ejemplo, pues cortaban ahí cuando llegaba la repetición. Exacto. Ellos comproban exactamente hasta dónde había el error. Porque además se pueden ver en la página de Radio Televisión Española, pueden ver cortes de bloque, que le llaman a la parte de... corte de bloque es esa parte en la que pues se ven todos los montajes, errores y cuando hablan, y se ve directamente cómo se ve decir, se equivoca en la primera pregunta y se ve directamente que ellos empiezan a hablar 45 y se miran como diciendo, a ver dónde nos hemos equivocado. Entonces, en ese momento se vuelve otra vez de un fundido negro y dice, Mayra, habla desde tal sitio, y se ve directamente como se equivocaron en la segunda pregunta, empiezan las tacañonas y luego habla Mayra. O sea, sé que no era inmediato el error, sino que lo comprobaban. Que te hemos entendido perfectamente. Bueno, también en los años 80 se hizo famoso lo de, porque el principio del 82-81 se leía la tarjetita, pero tú no podías, se leía la tarjetita conforme decías, este regalo lo quito, y ahí se leía la tarjetita. Luego se leía la tarjetita hasta una parte y ya está. Pero después ahí se hizo famoso gracias a Mara Gómez. Si sigo leyendo lo pierden. Y hasta aquí puedo leer. Claro, y luego había otra que decía, si sigo leyendo lo pierden. Exacto. Luego también, pues nuevamente tenemos 3 regalos. Tenemos que dejar uno. Siempre había 3. Y empezaba el concurso, pues completándose hasta ese momento. Luego también lo famoso de, acaban de perder ese maravilloso coche, y todo el mundo decía, ¡oh! Que además se ve como Mayra Gómez-Ken, en el 1, 2, 3, pues habla a todo el público de cómo se va a desarrollar el programa, de cómo se va a desarrollar pues el espectáculo. Es una fase que hacen los regidores y últimamente en algunos programas también los presentadores. Es una forma de enganchar al público para que haga caso a todas las indicaciones que se van a dar durante el programa. Mayra, habla cuando quieras, ¿eh? Vale. No, que antes de empezar el programa, ya Chicho os ha anticipado un poco de que esto no es igual que como veis el programa en casa. Es decir, cuando uno está sentado y relajado en casa viendo la tele, pues todo parece muy seguidito, que va muy rápido, una cosa detrás de la otra, y entonces ustedes pueden pues pensar que aquí es lo mismo, que en 2 horas vamos a estar fuera y se hace muy rápido, y no es así. Yo les quiero preparar antes que nada para que sepan a dónde se han metido, por si no lo sabían antes. Grabar un programa de televisión es un ejercicio en paciencia. Aquí las cosas muchas veces hay que hacerlas a trozos, por ejemplo, hay que comprobar muchas veces la respuesta de las preguntas y respuestas y ahí se para. Muchas veces nos equivocamos nosotros, nos equivocan los actores, se equivocan los cámaras. El jefe nunca se equivoca. Chicho no, pero todos nosotros sí, y en esos momentos pues hay que parar, cortar, repetir. También trabajamos con la técnica, entonces la técnica pues muchas veces falla, que si hay una avería en vídeo, una cámara de momento se sale de foco, que si un micro no funciona, y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Como yo decía, parece muy bonito en casa, pero aquí llega un momento donde estaréis absolutamente hartos de nosotros. Que tendréis ganas de levantaros y iros, y os pedirán que no, por favor. Hay otra cosa muy importante que es lo que dijo Chicho, que es la participación de todos ustedes en el programa. Si este programa parece vivo, si este programa parece que es verdad, no es gracias a nosotros que esto es un trabajo y que podemos caer hasta en la rutina, sino porque ustedes están aquí y ustedes reaccionan a todo lo que pasa, y esto es lo que hace este programa, que parezca casi como en directo y que se vea que aquí no hay trampa ni cartón, porque cuando dicen que yo me puedo sacar tarjetitas escondidas, yo tengo detrás 100 personas que están mirando que no hay otra tarjetita que sacar. Y muy importante, y siempre verán que ponen chicas muy guapas detrás mío, pero esas chicas guapas, por muy guapas que son, si yo estoy ahí en la mesa y no las estoy viendo y detrás tengo 20 chicas guapísimas, pero así... Cuando salen, por ejemplo, Bigote, o sale la Loli y hace un chiste y la gente se quiere reír y detrás me salen. Entonces, eso, la persona que está en casa viendo la tele dice, pues, ¿de qué se ríen? Si mira esas caras que tienen esas personas, parece que los han flagelado. Así que anímense, si tienen ganas de reírse, no tengan vergüenza. Más que yo no se van a reír, así que mal no van a quedar en ese sentido. Pues más escandalosa que mi risa no la conozco. Pero participen, porque es muy importante. Y sobre todo, en la subasta, cuando los concursantes que están... Y cuando uno no sabe lo que es estar ahí,
decidiendo el dejar un premio o recibir otro o dejamos este, se pierde todo sentido de las pistas que damos, de lo que pueden decir las tarjetas, porque los nervios traicionan. Y ahí es donde ustedes pueden ayudar, cuando los concursantes les dicen que les piden consejo. De verdad y de corazón, si ustedes creen que dejarían un regalo, cuando yo pregunte, díganlo. Y si no creen que deberían dejarlo, díganlo también. Pero no les confundan, porque su opinión en un momento dado les puede salvar de un mal regalo o les puede hacer que se queden con uno bueno, porque ustedes mismos pueden ser más... Vaya rollo tiene, que están de ahí todas formas, esto es antes siempre de la lucha, digamos. Esto no se veía, lógicamente, esto se lo explicaban a los que estaban allí. Oye, viene bien eso decirlo, ¿no? Porque claro, luego en televisión pues se ve la hora y media, 2 horas de programa, todo seguidito, pero aquí, como decía, van a terminar hasta arriba de nosotros. ¿Por qué? Duraban 9 horas, claro, la grabación, 9 horas. Una grabación de un programa, con lo cual era pues poner a prueba la paciencia de esas personas, ¿no? Pero claro, por otra parte, habían estado en la grabación de un programa de 1, 2, 3. Sí, con lo que, y luego decían lo de que es muy muy importante, lo de que si ven ustedes que ese premio lo han perdido, digan lo de y si ven que es un premio, que tampoco digan de alegría, pero díganlo. Y pasaban muchas cosas. Seguimos con las frases, con lo de piticlin, que lo decía el Bigote Rocer, o porque será la Bombi, ¿no? También, no, hija, no, de Antonio Ozores. También Antonio Ozores hizo otra frase famosa que fue, y por fin ya somos europeos. Y eran frases que muchas veces la vamos recordando por la calle y no sabemos de qué es, o lo de 22, que era el dúo sacapuntas, también frases que se iban haciendo, lo de Only Two, que lo decía Miriam Díaz Aroca, retomamos la emoción de la subasta, o tarjetita por aquí, también que lo decía Jordi Estadella. Y luego también famoso, yo no sé, la gente del 1, 2, 3 que vivirá en Torrevieja. Claro, el apartamento en Torrevieja. El apartamento en Torrevieja era lo que buscado. Más buscado. El coche y el apartamento en Torrevieja. También ya más famosas lo de Bye Bye July. No puede. O Vamos que nos vamos. Esta es la definitiva de Ángel Garó. O Cuidado con el escalón, mamá. De Ángel, también que de Ángel... Con la abuela, sí. Sí. Bueno, con la madre. También lo de vamos a la publicidad, tiempo de ola, no te metas Maripuri, o sea, frases, incluso también el gran guión que se hacía, porque H. Lirache hablaba solamente con la H. Con la Che. Con la Che. Sí, a ver, había una frase... no recuerdo cómo era. Sí, es verdad, con la Che. Con la Che. Y solamente hablaba con la Che. Y eso son las muletillas del 1, 2, 3 que muchas veces la hemos ido arrastrando y que ha formado parte de toda la cultura y de la jerga y de la forma de hablar. Humoristas. Valentín Tornos, que hacía Don Cicuta, también Mayra Gómez-Ken, antes de ser la presentadora, también hizo varios personajes cómicos, José Carabias, Martes y 13, Bigote Rocel, Beatriz Carvajal, Julia Cher, que la frase era Charito, mucha marcha. Esa era la Che, esa es la que hablaba con la Che, que decía Charito, mucha marcha, no sea chica, y luchará hasta el nicho por el enchufe con Chicho. Madre mía, Madre esa mía, es la frase que no me salía a mí antes. La frase que te salía ahí un segundito. Feda Lorente, que hacía la Bombi, Raúl Sender, que hacía de un despistado Sherlock Holmes, también de un flamenco cojo, Luis Lorenzo, Luis Armenteros, Eugenio, Gila, Paco Alévaro, también las hermanas Hurtado, Paloma, Fernanda y Teresa, Juanito Navarro, Juan Tamariz, Antonio Ozores, el dúo Sacapuntas, Manolo Arroyo, Ángel Garó. Y es una larga lista, ya que después de 10 ediciones, grandes humoristas, porque es de lo que hemos estado recordando en estos tiempos atrás, gracias al 1, 2, 3, Pepe Villuela, Lázaro Escarcel, Juan Gabriel, Emma Ozores, que fue también guionista gran parte y dándole parte fundamental al guión femenino,
Gonzalo Bargallo, Silvia Bascal, Luisa Martín, Juan Domínguez, Natalie Pignot, Anthony Blake. ¿Quién nos recuerda esas escenas de Anthony Blake que parece que se jugaba la vida en cada programa del 1, 2, 3? Mercé Gómez y Vicky Plana, Pilar Oribe, tantos y Jordi tantos Soler, y tantos. y no parar. Un sinfín de personajes que dieron vida pues al 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 que tuvo diferentes etapas, pero que se convirtió en momentos determinados en el programa más importante quizás de la televisión en España. Pues vamos a ir acabando con el 1, 2, 3 porque todavía, aunque sea un poquito más de paso, tenemos que hablar de otros programas de Chicho Ibáñez Serrador. Sí, pero antes de todo. Por eso te voy a antes de avisar todo, para que vaya... las azafatas, parte También, importante, también. ya que siempre las cabeceras siempre decía, en la parte positiva, el presentador, presentadora y nuestras secretarias. En una parte solamente eran mero decoración del espectáculo, pero a partir de los 80 pasó a formar parte importante también con todos los cambios que estaba pasando en España. La mujer en el 1, 2, 3 empezó a coger más protagonismo y fue gracias a las azafatas. Agatha Lis. Seguramente tal como estamos ahora, con este tonteo que llevamos, pues seguramente estaría hasta mal visto. Que fueran azafatas y no azafatos. Bueno, Blanca Estrada, Agatha Lis, Cira Rodríguez, María Durán, Rosa Peña, María Casal, Patricia Solís, entre ellas Silvia Marsó, que además con Silvia Marsó pasó una cosa muy especial, ya que Chicho quería que las cosas salían perfectas al 100%. Sí. Que salían perfectas al 100% y si había algún error, rápidamente lo atajaba en el momento. No me lo puedo creer, ¿sí? ¿Y le echó la bronca, de verdad? Pues no pone tiempos. Ah, sí, 15 segundos. 15 segundos, 15 Mayra. segundos, Pero. Si tardan más de los 15 segundos, pierden las 5.000 pesetas y las entregan a la banca. Un momentito, que a ver que yo me Y aclare. dejan de jugar, Silvia. Sí. Esas 5.000 pesetas... No, esto no puede ser, Silvita. Si tú lo que quieres es salir mona y sonriente, me parece muy bien, y para eso tenemos los fotógrafos de las revistas del corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no cómo lo dices. Ya, perdón. Sí, no, ya no. Las 5.000 pesetas que él tiene que dar. Perdona, Mayra, pero es que esto no puede ser con esta niña. Es que no entiendo si son de la banca o de él. No, yo tampoco. Silvia, Sí. por favor, coges el papel y lo terminas de leer. Vale, sí. Perdón. ¿Comprendido? Esto no lo has preparado, ¿eh? Esto es verdad. Esto es verdad. En la grabación, lógicamente, esto no se vio. No se sabe. Pero esto ocurre de verdad. Que Sí. Tú también esto lo podías haber ahorrado porque estamos dejando aquí una sensación pero- bonita. Uno para lanzarse No otro, veas otro, cómo otro, se otro. puso Yo digo con Silvia Marsó. Tú ¿eh? me No, marcas pero el final. era un programa de éxito en el que una televisión y vamos a hay algún profesional que decía que Chicho sacaba de sí, o sea, era capaz de sacar lo mejor de uno mismo, pero utilizando técnicas que no muchas personas serían capaces de aceptar. Bueno, sí, vamos a dejarlo aquí. Pero vamos, que decirle a Silvia eso con lo guapa que era, bueno, y que es incluso ahora. Bueno, también estuvo Lidia Bosch en la cuarta y quinta etapa. Recordar también a Miriam Díaz Aroca y grandes fue presentadora artistas. también, ¿no? Silvia Abril, también lo hemos comentado, que fue presentadora. Y de todas esas etapas, pues eran Paula Vázquez y ya grandes artistas que querían pues estar en el 1, 2, 3, que además era un proceso de selección, pero que muy complicado para poder acceder, ya que te daba las puertas a poder trabajar en cualquier lugar de España. La mascota de 1, 2, 3, son la suerte y me divierte con ustedes. Sí, pues, ¿qué vino después de el 1, 2, 3? Ya es que ya tengo un poquito. El semáforo. El semáforo fue lo último. Tengo dos. ¿Qué es? Waku. Waku. Fue antes, sí. Waku, Venga, Waku. pues cerramos el 1, 2, 3 y vamos al Waku Waku.
Waku Waku era un... Eso es. Terminamos el 1-3 y entramos en el Waku Waku. Pues era un concurso en el que las preguntas te ofrecían un vídeo y te decían, ¿qué va a hacer el mono? Y tú tenías que contestar qué iba a hacer el mono. Y a partir de ahí venían todas las risas. Eran personajes normalmente famosos de la sociedad española de aquella época, presentada por Nuria Roca en una primera fase. Y esto era los sábados, ¿no? La verdad que el día fetiche, podríamos decir, de Chicho, eran los viernes. ¿Los viernes? Los viernes con el 1, 2, 3. También el programa aquel de Historias para no dormir era el viernes por la noche. Ajá. O sea, los viernes. Y este ya pasó a ser el fin de semana, el sábado, el Waku Waku. A ver, que tuvo también su éxito, pero tampoco tanto como el 1, 2, 3. Bueno, es que la verdad, yo creo que nada después de lo que hizo superó al 1, 2, 3. No, anécdotas, y a lo mejor hemos dicho de acabar el 1, 2, 3, pero para Chicho Ibáñez Serrador, la primera temporada no quería poner el nombre como que él era el realizador. Por si acaso. Se sentía un poco discriminado porque él era un gran director y un gran regidor de series y películas para la televisión. Y su padre le ofendió totalmente esa propuesta, pero estaba mucho en juego en televisión española ante el mundo y la sociedad española, que reclamaba más programas culturales y musicales. Y ahí fue él que revolucionó todo. Pues un programa que amaba la naturaleza, que amaba a los animales y que intentaba pues traducirlo en un programa para acercar mucho más a los animales, pues esas personas que un sábado por la tarde estaban ahí disfrutando del televisor. Empezó en el año 1989 por Consuelo Berlanga y inmediatamente después cambió a la presentación, como decíamos antes, a Nuria Roca, que se mantendría en antena hasta el año 2001. Después hablamos también de otro programa que hace, pues no sé ya el tiempo, que Cuéntame empezaba uno de sus capítulos y fue Hablemos de sexo. Ah, eso es, efectivamente. ¿Lo recuerdan? Esto sí que marcó una época, ¿eh? Esto sí que fue atreverse a hacer lo que en ese momento, claro, ahora sería, bueno, un programa infantil, pero en aquel momento, Hablemos de sexo, era, bueno, un atrevimiento, ¿eh? Con la doctora Ochoa. Sí, sí. Pues en este capítulo se ven los primeros ensayos, en Cuéntame, se ve como Chicho Ibáñez Serrador estaba haciendo unas pruebas de selección de quién iba a ser. El 5 de marzo de este año comenzábamos Hablemos de sexo. Hoy hemos llegado al punto final. Durante 42 semanas hemos estado cumpliendo el objetivo que nos marcamos el primer día, que fue informar sobre sexualidad, sobre sexo, desde una perspectiva científica y humana al mismo tiempo, sin entrar en ningún momento en juicios de valor de ningún tipo. ¿Por qué nos planteamos hacer este programa? Les recuerdo que fue porque constatamos en estudios previos a este programa que había un gran desconocimiento sobre el tema de la sexualidad en nuestro país y en televisión no se contaba con un programa de este tipo. En un principio chocó este programa a muchas personas, a personas que pensaban y piensan que la sexualidad es algo natural y que se aprende con la práctica. Por supuesto que nosotros pensamos que la sexualidad es algo natural y que también se aprende con la práctica, pero con la práctica también se cometen muchos errores, por ignorancia, por no conocer, por estar desinformado o tener una información distorsionada. Pues la doctora era Elena Ochoa. Ochoa. Pues eso, que dio la cara en un programa
Que no era sexóloga, era era bueno, no sé exactamente. Profesora de Derecho, no sé, bueno. Bueno, lo que fuera. Pero que fue la encargada de poner el rostro a la presentación de este programa y también se la jugaba un poquito, ¿no? Y era era extremadamente tímida. Antes de empezar a hablar, la doctora Ochoa comentaba que cuando realizaban el casting o los primeros ensayos, frases que yo sigo diciendo que en algunos casos siguen siendo tabú, pues le hacía repetir esas palabras para que las dijera con total naturalidad. Le decía, la gente te va a ver en la tele y te va a proponer problemas que tienen y no puedes hablar con medias tintas. Tienes que hablar con naturalidad y con verdad. Y así este programa se hizo tan famoso. Muy bien, pues ya en la recta final del programa, ¿qué nos quedaría? Hablar del semáforo, ¿verdad? Del semáforo, sí. Del semáforo y de la locura que se le ocurrió. Un programa que también yo recuerdo el sábado por la noche, ¿puede ser? Creo que sí, ¿no? Viernes, sábado, noche. Es una adaptación de un programa que se realizaba en el Canal 5 de la televisión italiana, si no recuerdo mal, y que intentaba, pues que anónimos, que a lo mejor nos puede sonar a algo ahora, algún programa que se está haciendo actualmente. Personas anónimas suben encima de un escenario, demuestran su talento, pero en vez de ser por llamadas telefónicas, SMS, etcétera, el propio público del programa, con aplausos o con tomatazos, literalmente tomates o lechugas, decía si le gustaba o no le gustaba. Este programa también tuvo, iba a decir, grandes profesionales. Pero bueno, sí, a ese nivel, a nivel inexperto, profesionales que luego incluso pues han hecho alguna que otra inclusión en el cine y todo. Bueno, empezaba el programa con la sintonía y luego el ballet del semáforo empezaba y pues saludaba a todo el respetable. Sí. Eran las cosas de Chicho. ¿Qué tal? 3 luces son las que nos dicen que empieza ya nuestro programa. Atención. Vamos allá. Prepárense, no pierdan tiempo, porque ya está nuestro semáforo en acción. Aplausos, pitos, bravos y abucheos deben decidir el vencedor. Empieza el semáforo, voten, por fin. Aquí el silencio está prohibido y estamos esperando todos su opinión. No recordaba yo esto. Hola, ¿qué tal? Es verdad. Semáforo. Ahora no sé. Yo estaría por apostar, estaría por apostar con alguno de los oyentes que me recordara alguna frase de esta década de algún programa de televisión. ¿No? Porque no, yo ahora mismo, haciendo idea, no recuerdo así ninguna frase, ninguna canción, nada. Sí, alguna serie puede ser que haya pues algún tema de alguna banda sonora. Estamos hablando del 94, 95, sí, por ahí, más o menos. Y ¿no? la recordamos aún, ¿eh? Y sí. recordamos aún la... Y de esta época era muy fácil. Jordi Estadella salía y decía, muy buenas, ¿qué tal? Jordi Estadella, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Ellín en algún carnaval, en especial como pregonero del carnaval, ya no sé si en la época de los 90. Jordi Estadella estuvo también aquí en la inauguración de la calle de Hilario López Millán. Estuvo también invitado. Junto con Mercedes Milá y Rosa María Mateo, puede ser que también viniera. Constantino Romero estuvo también, creo. Bueno, no, Rosa María Mateo. Vinieron 6 personas, vinieron 6, porque yo me acuerdo que pusieron en la explanada del colegio, en la que da justo allí, pusieron un escenario pequeñito, subieron arriba y entonces Hilario López Millán pues abrió su plaquita blanca y ya está. Muy bien, que está todavía puesta ahí, claro.
Pues entonces él, Estadella, era el presentador de este programa. Sí. ¿Y de qué iba eso exactamente? Nada, salían y decían, yo sé cantar. Vale, pues canta. Yo sé cantar en inglés y con una cuchara. ¿No? Pues sí, galliño. Además, yo soy compositor. Se hizo famoso. ¿Sí? Se hizo famoso. Salía hasta en Antena 3 y Telecinco. A ver, ¿saben decirme quién era este personaje que salía con un par de cucharas, llevando el ritmo, cantaba en un inglés perfecto y tuvo un éxito tremendo que, como decía, estuvo incluso haciendo alguna cosita en televisión más tarde y luego en el cine y todo, en Torrente, por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Sabrían decirme el nombre? Cañita Brava, su público. Cañita Brava. Bueno. Su homenaje después de 3 meses y adelante. 3 meses, porque sí, toda 3 la orquesta meses. está expectante, el maestro Quintano está a su entera disposición. Adelante con ese merengue y esa canción inglesa. Para todo el público, con muy cariñosamente al público de Madrid, que se lo merece todo. Vamos a empezar con el merengue Caña Brava. Exitazo del año. Voy a cantar el merengue Caña Brava, que es muy bueno para gozar. Voy a poner un molino en la misma carretera. Va moliendo Caña Brava. Moliendo Caña Brava. Que quiero yo. Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. El merengue Caña Brava, que es muy bueno para gozar. Voy a poner un molino en la misma carretera. Toma ya. Va moliendo Caña Brava, cada vez que quiero yo. Cañita Brava. Claro. En inglés, como decía. Choro, chocho, poro, po, po. Choro, chocho, poro, po, po. ¡Ah! ¡Sigue! Speaking You, creo que se llama. Speaking You. Speaking you, merengue secchio, merengue secchio, letting you, sharing with the good night, all night, on my baby, sharing with the sharing with the. Bueno, José Ángel, pues vamos a tener que ir dejándolo aquí. Queríamos hoy rendir un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador. Nos ha dejado, pero como decía en la presentación, cuando nos dejan artistas como él, pues nos deja también un patrimonio, entre comillas, para disfrutarlo siempre que queramos. Lo que pasa es que sería un poco difícil la reposición, por ejemplo, del 1, 2, 3. Ponerlo ahora desde los... Yo lo vi ayer. Pero bueno, teniendo todos los canales que tenemos, ¿por qué no uno de ellos recuperando un poco el 1, 2, 3? Yo lo vi ayer, el 1, 2, 3, y no sé, vi del año 83, en el que Maya Gómez-Ken pues iba más o menos engañando a cada uno de los concursantes. Y te entraba nostalgia, porque en aquella época, en los años 80, en los que uno se sentaba los viernes después de una semana de trabajo intensa y tenías un programa en el que te reías literalmente, estabas deseando que llegara para reírte, para poder disfrutar de lo que era la televisión. Y había veces que me quedaba totalmente durmiendo y me despertaba la sintonía del himno nacional a las tantas de la mañana, cuando no se emitía en televisión las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Terminaba el programa, salía esta carta de ajuste, ¿no? Pero antes, pues efectivamente se despedía la emisión. 1, 2, 3, 411 programas, y que han llenado de ilusión y han hecho que grandes artistas se consagren y que grandes artistas pues aún estén en el candelero y que se puedan aún disfrutar. Ya de Chicho Ibáñez Serrador, pues no, pero ha dejado esa semilla que no le gustaba que le llamaran maestro, lo que le gustaba
que la gente se divirtiera y pudiera disfrutar. Pues era un maestro, y además voy a decir algo importante, yo creo, relacionado con su trayectoria y la de otros quizás directores y bueno, pues de aquellos que vinieron a impulsar. Lo decíamos también al principio del programa, España iba con bastante retraso en esto del mundo de la televisión, sobre todo. Tú veías un programa en cualquier otro país de Europa y, bueno, de la Europa conocida en aquellos tiempos por su potencialidad, ¿no? Pues eso, Italia, Francia, Alemania, y nos llevaban años luz. En poquito tiempo, personas como Chicho Ibáñez Serrador pues dieron la vuelta a esto, e incluso se llegó a recuperar mucho de ese tiempo perdido. De hecho, ahora, muchos años después, nosotros, si os dais cuenta, compramos derechos de programas a otros países. Programas con éxito en otros países, nosotros los compramos y se hacen en España y también tienen éxito. Bueno, pues el 1, 2, 3 fue uno de los primeros programas que se vendió al exterior y se realizó en otros países. Sirva esto como ejemplo para ver lo importante que fue Chicho a este nivel. Recordar que su vida profesional, porque no estamos hablando de la vida personal, que podríamos hablar más. Chicho Ibáñez Serrador, con toda esa fama, llegó a ser director de contenidos, programas de Radio Televisión Española, y lo primero que hizo fue echar al censor y 3 meses después dimitió. Estamos ya a punto de finalizar los desayunos de Solo Radio, en este programa destinado a la figura y a esa memoria de Chicho Ibáñez Serrador, pero a él siempre le gustaba decir que siempre al final de cada temporada del 1, 2, 3 siempre decía que era el penúltimo de los programas, si ustedes quieren, y que siempre dice un hasta siempre. Nunca siempre se despedía con un hasta siempre. Pues eso es lo que vamos a decir nosotros, hasta siempre, aunque en principio mañana aquí estaremos en el tiempo de los desayunos. Gracias, José Ángel, un placer como siempre. A ver cuál es el próximo programa. ¿No? Pues algo. Tenemos que empezar a pensar ya, que nos dé tiempo a prepararlo de aquí al lunes. Muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bienvenidos a nuestro 1, 2, 3 y gracias por Buenas noches, muchas gracias y perdón por esta interrupción que les aseguro ustedes no está ensayada. Me juega la mano derecha que Mayra es la primera sorprendida de que yo esté aquí. Seguro Mayra pensará que yo estoy en el control. No. En el control está mi ayudante, llamarle mi ayudante feo, está mi amigo y seguro que dentro de poco mi colega Gregorio Quintana. ¿Por qué estoy aquí, Mayra? Pues mira. Sí, yo creo que me lo expliques. Sí, pues te lo voy a explicar. Mira, tú sabes que cuando yo no me aclaro bien las cosas, soy un desastre, soy cuadriculado, estoy cuadriculado. Se trata de una cosa muy simple. Hace unos días, TP, esa pequeña revista, pequeña en formato, pero muy grande en tirada, es la que más vende de televisión, dio su fiesta de todos los años y otorgó los premios que otorga TP todos los años. En esa fiesta estuvimos Mayra, estuvo todo el equipo, las chicas, las hermanas Hurtado, y estuvimos allí y yo estoy seguro que habrás notado que yo estaba muy serio, ¿no? Y sí, como de mal humor. No tenía mal humor, era que me preocupaba una cosa. Y es que en esa fiesta nos van nombrando, van diciendo premio al mejor presentador, entonces el señor recibe su premio, todo el mundo le aplaude, agradecemos. Premio al mejor programa, pues yo me subí allí, me dieron el premio, todo el mundo aplaudió, agradecí, pero ¿agradecí a quién? Pues agradecí a esos aplausos que unos colegas nos daban, colegas queridos compañeros. Pero me di cuenta, eso es lo que me aclaré luego, que faltaba algo, y era agradecer a aquellos que nos dan el premio. Y los que nos han dado ese premio son ustedes. Ustedes escribiendo ese cupón de la revista TP y diciendo que nuestro programa pues es el que ustedes prefieren. Por eso estoy aquí, para agradecerles a ustedes el habernos dado a ustedes ese premio. Y además otra cosa, en estos premios de TP hay 2 modalidades. Unos se conceden individualmente, es decir, el premio al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor presentador, y esos premios sí, claro, es muy lógico cogerlos uno, conservarlos y luego colgarlos en la pared. Pero cuando se da un premio a un programa, no es así, porque un programa no lo hace una persona, un programa lo hace un equipo. Y por eso quiero ahora dejar testimonio de mi gratitud a mi equipo, del que tan orgulloso estoy, de que haya hecho posible que nos den un premio más.
Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.